Asociación Camino Anima Mundi. Ujú. Imaginemos dedicar 40 años de la vida a un único propósito, desde la primera luz de la mañana hasta la noche, sin parar. Madre mía, 40 años se dicen pronto, ¿eh? Ya, es muchísimo tiempo. Y todo para luego mirar atrás y sentir una profunda vergüenza ante lo que parece un nulo progreso. Pues esa fue la devastadora conclusión a la que llegó un monje del siglo XVII. Y es precisamente el punto de partida de nuestra exploración de hoy. Exacto. Hoy nos sumergimos en una nueva inmersión profunda. Vamos a poner el foco en las enseñanzas y, más concretamente, en la novena carta de Nicolás Hermann. Más conocido en la historia como el hermano Lorenzo de la Resurrección. Eso es, un religioso carmelita francés. Y, a ver, lo que hace que este texto resulte tan cautivador hoy en día no es que sea antiguo, es el choque frontal que provoca con nuestro modo de vida actual. Es que es un material de una crudeza y una honestidad poco comunes, ¿no? O sea, la misión de este análisis no es desenterrar un texto académico seco, ni ponernos a hacer arqueología teológica. Claro, nada de eso. Lo que hay sobre la mesa es una guía vital, palpitante, sobre lo que el hermano Lorenzo llamaba la práctica de la presencia de Dios. Ajá. El objetivo es desentrañar cómo este monje propone algo que desde la mentalidad contemporánea parece casi imposible. Vivir en un trato continuo, tremendamente sencillo y amoroso con lo divino, pero sin huir a la cima de una montaña. Fíjate, eso es clave. Porque su propuesta es mantener ese estado en medio de las tareas más humildes, en el ruido, en la rutina de todos los días. Totalmente. Y ese contraste es el hilo conductor que va a articular toda la exploración. Hay una tensión innegable entre esa sabiduría contemplativa de hace siglos y nuestra configuración mental moderna. Es que, claro, en la actualidad impera una obsesión absoluta por los resultados inmediatos. Sí, por la eficiencia. Exacto, por tachar cosas de una lista interminable. Y esa misma tensión mental es la que abre la primera gran revelación de esta novena carta. El texto arranca mencionando a una hermana que, según el propio hermano Lorenzo, está llena de buena voluntad. Sí, pero tiene un pequeño problema. Un gran problema, diría yo. El texto advierte que ella, cito textualmente, quiere ir más rápido que la gracia. Es una frase brutal. O sea, es un diagnóstico de una precisión asombrosa. Quiere ir más rápido que la gracia porque busca llegar a ser santa enseguida. La definición perfecta de la impaciencia espiritual. Tal cual. El hermano Lorenzo detecta que el deseo que hay de fondo es muy noble, ¿eh? Pero el método para ejecutarlo contiene un error de base tremendo. Claro, se está intentando forzar un proceso interior como si fuera, no sé, una cadena de montaje. Exacto. Como si pudieras apretar un botón y acelerar el espíritu. A ver, vamos a analizar esto por partes porque refleja una dinámica súper actual. Esa frase de ir más rápido que la gracia me evoca inmediatamente la cultura del atajo en la que vivimos inmersos. Uf, la cultura del atajo, totalmente. Hoy se asume que es posible dominar un idioma en una semana con una aplicación del móvil, o adquirir sabiduría como si fuera una descarga rápida de Internet. Una actualización de software y listo no. Eso es, se aplica la lógica del rendimiento corporativo a la propia psique. La gran pregunta aquí es, ¿por qué existe esta tendencia humana a someter el crecimiento interior a las reglas de la eficiencia industrial? Pues se hace porque es el paradigma dominante. Y bueno, nos proporciona una falsa sensación de control. Ajá. O sea, medimos los avances tangibles en el trabajo o en el gimnasio e intentamos aplicar esa misma regla de medir al espíritu. Ya, claro. Y la hondura de esta advertencia del hermano Lorenzo radica en que señala una disonancia fundamental. El desarrollo profundo tiene un ritmo puramente orgánico. No es mecánico. Para nada. Si pensamos en el crecimiento de un roble, resulta evidente que por mucho que alguien tire de las ramas hacia arriba, el árbol no va a crecer más deprisa. Al revés, te lo cargas. Exacto. Si aplicas esa fuerza mecánica, probablemente acabes arrancando las raíces y matando a la planta. La gracia, o el despliegue de la vida interior, tiene su propio tempo. Obligar a la interioridad a producir resultados inmediatos genera una tremenda frustración. Y paradójicamente, produce un estancamiento absoluto. O sea que la impaciencia se acaba disfrazando de fervor. Parece que hay mucho movimiento, que hacemos muchas cosas, pero no hay avance real. Así es. Y para solucionar este estancamiento,
El método pedagógico que propone en la carta para ayudar a esta hermana es enormemente revelador sobre la psicología humana. ¿Qué propone exactamente? Pues él indica que la ayuda debe darse amonestándonos unos a otros, sí, con cierta corrección fraternal. Pero añade algo clave. A ver. Dice, pero mucho más por medio de nuestros buenos ejemplos. Detenerse en el porqué de esta afirmación es crucial. Totalmente, porque la transformación real no suele ocurrir por la instrucción verbal. Las palabras a menudo despiertan las defensas del ego. Claro, cuando alguien te corrige, tu primer instinto es justificarte. Saltas a la defensiva. Siempre. Sin embargo, el ejemplo apacigua. La transformación ocurre por contagio. ¿Sabes? Un buen ejemplo serena la impaciencia del otro, porque le muestra esa paz encarnada frente a sus ojos. Esa paz que la otra persona está buscando desesperadamente con sus esfuerzos agotadores. Exacto. El sistema nervioso humano responde muchísimo mejor a la presencia de la calma que a una conferencia sobre la calma. Madre mía, qué gran verdad. Esa dinámica de la transformación por contagio resulta muy esclarecedora. Ahora bien, si esa impaciencia es la trampa de los primeros kilómetros, el tropiezo del principiante, Sí, extremo de la balanza. Cuando miramos la experiencia de alguien que lleva toda una vida en este camino, la carta da un giro inesperado hacia una confesión que, de verdad, rompe los esquemas. Es que es, de hecho, uno de los momentos de mayor crudeza y vulnerabilidad de todo el documento. Y tanto que sí. Hay un despliegue autobiográfico donde el hermano Lorenzo reflexiona sobre su propia trayectoria. Lleva más de 40 años de vida monástica. 4 décadas enteras dedicadas a este único fin. Y entonces se hace la gran pregunta. ¿Se ha empleado realmente todo este tiempo en amar y servir a Dios? Su propia respuesta resulta demoledora. Sí. Dice que cuando observa los incesantes favores divinos que recibe y luego examina el poco progreso que él mismo ha logrado, se llena de, y cito, vergüenza y confusión. Afirma que todo lo demás es tontería y vanidad. Es fuerte, ¿eh? A ver, tengo que hacer de abogada del diablo aquí. adelante, dispara. Estamos hablando de un hombre que se levanta y se acuesta cada día durante 40 años con esta única dedicación. Sí. ¿No resulta esta declaración una especie de falsa modestia? ¿O quizá un síndrome del impostor aplicado a la vida religiosa? Pues es una duda súper lógica. Desde nuestra perspectiva moderna, que está, profundamente orientada a fortalecer la autoestima y exhibir logros, pues choca. Claro, hace saltar las alarmas. Suena a que la persona se está castigando o infravalorando de manera casi patológica. Pero te digo una cosa, no hay ni rastro de falsa modestia en sus palabras. ¿Ah, no? No, y desde luego no es un síndrome del impostor. Para comprender la mecánica de esta afirmación, hay que adentrarse en cómo funciona la percepción contemplativa. Vale, explícame eso. Opera bajo una regla de la física elemental. Cuanto más se acerca un objeto a una luz cegadora, más evidentes se hacen sus propias manchas, sus defectos y el polvo que lo cubre. Ostras, claro. Es como el clásico efecto de un rayo de sol entrando por la ventana a contraluz al mediodía. Ese es el ejemplo perfecto. De repente, se hace visible todo el polvo suspendido en el aire de una habitación que hasta ese momento parecía estar impecablemente limpia. Esa analogía lo visualiza a la perfección. La habitación no está más sucia hoy de lo que estaba ayer, ¿verdad? No, simplemente el nivel de iluminación ha cambiado drásticamente. Exacto. En la oscuridad de la ignorancia, cualquier suelo parece limpio. Así que la vergüenza que describe el hermano Lorenzo no es una emoción destructiva, tóxica o paralizante. Al contrario, entonces. Es un estado de lucidez absoluta. Eso es. Es el reconocimiento objetivo de la desproporción infinita entre la gracia inagotable que él percibe y la extrema limitación de su propia condición humana. Que es como una vasija que siempre tiene grietas por donde se escapa el agua. Qué buena imagen. Y esta afirmación actúa como una demolición calculada del ego espiritual. Porque el ego espiritual es precisamente esa vocecita que exigiría decir, oye, llevo 40 años en el monasterio, he alcanzado la maestría, contemplad mi progreso. Claro, al confesar su confusión, pulveriza esa trampa por completo. Y al hacerlo, establece que cualquier construcción personal para engrandecer la propia imagen de perfección, se desmorona ante la inmensidad de lo divino. De modo que esa sensación de no dar la talla, de verse siempre cubierto de polvo frente a la ventana iluminada, no se plantea como un callejón sin salida, no, ni como un motivo de depresión. Para nada.
Si la conclusión de 4 décadas de esfuerzo fuera simplemente la derrota, la reacción natural sería abandonar el camino. Claro, tirar la toalla. Pero la carta propone exactamente lo contrario. Lejos de invitar a la desesperación, plantea un giro de timón radical. Y esto nos obliga a explorar cómo gestionar ese preciso momento de claridad dolorosa. Es que un diagnóstico severo necesita un tratamiento inmediato. De lo contrario, solo produce angustia. El hermano Lorenzo suministra el antídoto frente al desánimo en la misma línea. Ajá. Argumenta que, puesto que aún hay tiempo, por escaso que sea, es imperativo comenzar diligentemente a recuperar el tiempo perdido. ¿Y cómo propone hacerlo? Pues retornando con plena seguridad a lo que él denomina el Padre de Misericordias. Pero ojo, no propone quedarse en una postura de espera pasiva. Exige un movimiento de la voluntad enormemente contundente. Y además, utiliza un lenguaje que no deja margen para las medias tintas. Pide explícitamente renunciar generosamente, por amor a él, a todo lo que no es él mismo. Tela marinera con la frase. Ya ves, y añade que resulta vital depositar toda la confianza en su gracia, afirmando que sin la cual no podemos hacer nada excepto pecar al enfrentar los peligros de la existencia. Aquí surge una aparente contradicción, un choque conceptual que creo que merece la pena desgranar. A ver. La exigencia de renunciar a todo lo que no es él mismo suena absoluta y excluyente. Evoca la imagen del asceta que huye al desierto para no volver a mirar un paisaje o un plato de comida. Totalmente. Sin embargo, el rasgo más célebre de la biografía del hermano Lorenzo es precisamente su capacidad para mantener la presencia divina en medio del ruido de las ollas, pelando patatas en la cocina o remendando zapatos. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se reconcilia esta orden radical de renunciar a todo con una vida profundamente inmersa en la materia y en lo cotidiano? Pues mira, resolver esa tensión es comprender el corazón mismo de su filosofía. La contradicción se disuelve en el momento en que aclaramos qué significa exactamente la palabra renuncia dentro de esta tradición. Vele, acláramelo. No implica, bajo ningún concepto, una huida física de la sociedad. No es un desprecio por la materia, ni por las sartenes de la cocina, ni por las personas con las que interactúas a diario. Menos mal. La renuncia es un movimiento interno. Es un cambio radical en la ubicación de la atención y en la intención del corazón. Un cambio en la atención. Pero, ¿cómo se aterriza eso en la práctica? En medio de una cocina llena de gente gritando, por ejemplo. Se basa en renunciar al apego ciego y obsesivo hacia las cosas por las cosas en sí mismas. O sea, cuando la mente se apega a un objeto, Ya sea el deseo de un ascenso laboral o el simple mal humor por tener que fregar los platos. exacto. Ese objeto se expande hasta tapar todo tu horizonte visual. Se convierte en un fin último que desconecta a la persona de la presencia profunda. Ajá, ¿lo entiendo? Entonces, renunciar a todo lo que no es él significa vaciar la mente de esas narrativas y ansiedades egocéntricas. Y al hacerlo, irónicamente, puedes vivir esas mismas acciones cotidianas con mucha mayor plenitud. O sea, se siguen fregando los platos, pero la atención ya no está secuestrada por la queja del pasado o la ansiedad del futuro. Eso es. La acción de fregar se convierte en un receptáculo habitado por una presencia amorosa. Es necesario vaciar el vaso de la preocupación constante para poder llenarlo de atención pura. Visto así, no consiste en eliminar los elementos del entorno, sino en transformar la fuente de luz con la que se iluminan esos elementos. Exactamente. Por este motivo hace tanto hincapié en la dependencia continua de esa ayuda externa, indicando que sin ella no hay forma de sortear los peligros. Dice, sin la cual no podemos hacer nada excepto pecar. Y ese uso del verbo pecar tiene tela también. Sí, merece una disección etimológica, para alejarnos de moralismos superficiales. Claro, porque pecar hoy en día suena a castigo, a culpa. Totalmente. Pero en sus raíces clásicas el concepto de pecado, amartea en griego, remite al tiro con arco. Al tiro con arco, fíjate. Sí, significa literalmente errar el blanco, fallar la diana, perder el centro. Ostras, qué belleza de definición, perder el centro. Es que sin esa atención anclada, la mente se desvía irremediablemente hacia la reactividad, el miedo, el narcisismo o la separación. Claro. Así que la renuncia generosa es simplemente el acto de despejar el canal para evitar errar el blanco constantemente, permitiendo mantener la mira en lo esencial.
A nivel conceptual, la arquitectura de estas ideas es fascinante. El respeto por el ritmo orgánico, la luz que revela la propia limitación y la renuncia entendida como un reposicionamiento de la atención profunda. Es muy potente. No obstante, surge la necesidad humana de la aplicabilidad. Frente a la complejidad de la mente, hace falta saber cómo se traduce esta teoría en el minuto a minuto. Ya la práctica. Y el texto no deja este aspecto en el aire, sino que proporciona una mecánica psicológica concreta hacia el final de la carta. Sí, proporciona un manual de instrucciones de una sencillez desarmada. El propio hermano Lorenzo se adelanta a las críticas de quienes buscan métodos esotéricos o muy complicados. Él admite sin tapujos, oye, me dirás que siempre estoy diciendo lo mismo. No se oculta. No, y reafirma que no utiliza ningún otro sistema porque, sencillamente, es el más eficaz que he encontrado en 40 años. Hay una persistencia obstinada en lo fundamental. ¿Y cuál es ese método que repite sin cesar? Consiste en pensar continuamente en él, obrando de tal modo que se llegue a formar un santo hábito. Ajá. Pero la piedra angular de esta metodología, la afirmación que sostiene todo el edificio, se resume en una línea rotunda. Debemos saber antes de poder amar. Debemos saber antes de poder amar. ¡Wow! Es que encierra una gran verdad sobre el funcionamiento del afecto humano. Totalmente. Si aplicas esta frase a la psicología, lo ves clarísimo. Claro, al aplicarla a las relaciones humanas, la lógica emocional es irrebatible. Resulta imposible amar profundamente a un desconocido que pasa caminando por la acera de enfrente. Es imposible, claro. Para que surja el amor hacia alguien, el primer paso ineludible es prestarle atención. Hay que saber de esa persona, conocer sus ideas, observar sus gestos, dedicar tiempo mental a su presencia. Exacto. Esa tensión sostenida genera el conocimiento, y el conocimiento enciende el amor. Y el proceso tiene retorno, fíjate. Una vez que el amor se ha encendido, provoca el deseo de mantener el pensamiento en esa persona constantemente. Es como cuando te enamoras. Que no puedes pensar en otra cosa. Eso es, la atención genera amor y el amor monopoliza la atención. Es un bucle que se autoabastece. El paralelismo es idóneo. Al trasladar esta dinámica relacional a la vida interior que propone el hermano Lorenzo, comprendemos cómo se forja ese santo hábito en medio de nuestro caos moderno. Claro. Conocer a lo divino implica, en este contexto, mantener el pensamiento frecuentemente orientado hacia esa presencia. Al principio de la práctica, esto requiere un esfuerzo volitivo evidente. ¿Cuesta trabajo? Mucho. Hay que aplicar una disciplina suave para reconducir la mente una y otra vez. Es un proceso mecánico similar al de aprender a conducir un coche. Que al principio tienes que mirar constantemente dónde pones los pies en los pedales o cómo metes la marcha. Eso es. Ese acto deliberado de mantener la mente enfocada es lo que la carta denomina saber o conocer. O sea, que ese esfuerzo inicial actúa como el combustible que, finalmente, arranca el motor del afecto verdadero. Efectivamente. Y el punto culminante de la carta establece que, cuando ese afecto despierta verdaderamente, el esfuerzo desaparece. El texto promete que llegaremos a amarle y entonces pensaremos frecuentemente en esa presencia porque nuestro corazón estará con nuestro tesoro. Porque nuestro corazón estará con nuestro tesoro. ¡Qué precioso! Cuando se alcanza ese estadio, la mente gravita hacia su centro sin fricción alguna. Lo revolucionario de esta mecánica del corazón es su capacidad para unificar por completo la vida del individuo. Desaparece la frontera artificial entre la práctica espiritual aislada y el mundo real. Claro, porque cada respiración, cada reunión de trabajo y cada tarea doméstica quedan impregnadas por aquello que el corazón atesora. Permite recomponer a un ser humano que habitualmente vive fragmentado, disperso entre miles de estímulos simultáneos. Así es. Si recorremos el camino trazado por esta novena carta, vemos una evolución de un calado inmenso. Comienza desarticulando la impaciencia de querer acelerar procesos íntimos que requieren tiempo orgánico. Pasa por el reconocimiento lúcido, esa vergüenza reveladora de la que hablábamos, de que la inmensidad siempre superará cualquier métrica de éxito personal, no para hundirnos, sino para desarmar nuestras ínfulas de control. Totalmente. Y culmina en la instrucción práctica de entrenar la atención, vaciando el apego a los resultados, para poder conocer verdaderamente y así, finalmente, amar sin esfuerzo en medio de la rutina. Es un itinerario de despojo y simplificación bellísimo. Y bueno, para aportar una perspectiva adicional sobre la vigencia de este texto del siglo XVII, resulta fascinante observar cómo la neurociencia contemporánea respalda exactamente esta misma premisa. ¿Ah, sí? ¿La neurociencia? Sí, fíjate.
Los estudios actuales sobre neuroplasticidad demuestran que el cerebro cambia físicamente su estructura en función de aquello a lo que le prestamos atención repetidamente. Ostras, Es lo que se conoce como la ley de Hebb. Las neuronas que se disparan juntas se conectan. Además, en la ciencia moderna existe el concepto de la red neuronal por defecto. ¿y eso qué es? Es a donde viaja la mente cuando entra en piloto automático. Si a lo largo de los años entrenas tu atención enfocándola en la ansiedad o en el resentimiento, esa red por defecto se vuelve un lugar hostil. Madre mía, qué cierto es eso. Pues lo que el hermano Lorenzo intuía hace siglos, al proponer forjar el santo hábito para que el corazón repose naturalmente en su tesoro, era esencialmente un manual de plasticidad cerebral autodirigida. Qué fuerte. Sugería que al elegir dónde anclar la atención, mediante un esfuerzo inicial, es posible reconfigurar por completo el estado basal de la mente, transformando el lugar donde habita el pensamiento cuando nadie lo está vigilando. Una comprobación científica de que aquello a lo que le entregamos nuestra atención acaba dándole forma a nuestro mundo interior. Ha sido un trayecto inmensamente revelador. Hemos descubierto la densidad que se oculta tras la aparente sencillez de quien aprendió a encontrar lo absoluto en lo minúsculo, pelando patatas o remendando zapatos. Ha sido un placer, la verdad. El agradecimiento queda patente por la compañía durante esta exploración de estas antiguas pero incisivas observaciones sobre la naturaleza humana. Por supuesto, el final de este análisis es solo el comienzo del verdadero recorrido individual. Sin duda alguna. La invitación queda abierta para quien desee continuar reflexionando, compartiendo inquietudes o aportando nuevas perspectivas, escribiendo a la dirección de correo quiero@caminoanimamundi.org.